vamos a dar inicio a la sesión formativa del protocolo del proyecto Alerta Medusas, que será impartido por Macarena Marambio. Así que, Macarena. Hola. Gracias, Maive. Hola, bienvenidos a todas y a todas. Y bueno, ya es el último protocolo, me toca el turno de Alerta Medusas. Yo estoy aquí como representante del equipo científico, que somos 4 personas, y soy la coordinadora del proyecto de Alerta Medusas, que se centra básicamente en el monitoreo de estas especies, que son indicadoras del cambio climático, pero a diferencia de otras especies, estas se ven favorecidas por efectos del cambio climático. Entonces, lo que se observa cada año con mayor frecuencia son estos episodios de proliferaciones o también conocidos como blooms de medusas que tienen un alto impacto a nivel antropogénico, en actividades antropogénicas como es la pesca, el turismo o incluso la salud humana, pero también tienen un alto impacto en ciertos ecosistemas marinos, porque las medusas pueden pasar a ser las predominantes en la trama trófica y por tanto alterar toda la dinámica que pueda haber en un ecosistema determinado. Otro tema importante es el reporte de nuevas especies en algunas zonas debido a que se están detectando, ¿no?, la presencia anormal de especies en zonas donde no son habituales y si tienen estas características de altamente depredadoras y que tienen una reproducción muy rápida, pues pueden desplazar rápidamente a otras especies de sus nichos ecológicos. Y por último, otra justificación, ¿no?, detrás de este proyecto es la aparición temprana de algunas especies. Lo que quiere decir es que algunas se están detectando, sobre todo en el Mediterráneo y en la costa mediterránea española específicamente, se está detectando que algunas especies están apareciendo en la columna de agua o se están observando en su estado ya juvenil o adulto en épocas más tempranas de lo que realmente corresponde según su calendario o su época. Y esto les permite permanecer durante más tiempo en la columna de agua y por tanto tener un impacto mayor en ese ecosistema. Ahora, las causas de las proliferaciones o blooms de medusas son diversas. La mayoría que se describen como las grandes causas son de efecto antropogénico, y entre ellas se sabe que es quizás la principal o una de las más importantes es la sobrepesca. También la eutrofización de las zonas costeras, que permite que haya una mayor cantidad de materia orgánica y por tanto las medusas con esto disponen de mayor cantidad de alimento. Toda la modificación de hábitats costeros también tiene un impacto, sobre todo en las especies que se reproducen en la costa y que tienen por tanto esta fase de pólipo o esta fase bentónica y que tienen mayor espacio para el crecimiento de sus colonias. Y también el tema de la translocación de especies, que está haciendo que se distribuyan en distintos mares del mundo y van teniendo, las que tienen características invasoras van teniendo un impacto mayor sobre otros individuos que componen el ecosistema. Pero sin embargo, la que tiene mayor importancia en el último tiempo es precisamente el cambio climático. Las medusas contribuyen a 3 de los 4 efectos del cambio climático, porque lo que se ha podido determinar, no para todas las especies, pero sí para muchas de ellas, es que el aumento de temperatura del agua, las aguas más cálidas, les favorecen absolutamente, incluso determinando que en algunos ecosistemas las medusas ya pasan a ser el componente de mayor cantidad e incluso el que está sobre la trama trófica. Además, con todo el aumento de la temperatura del agua, lo que está sucediendo es que muchas especies están sufriendo estos cambios de distribución, es decir, están ampliando su rango de distribución y por eso es que se están observando en zonas donde antes no eran comunes y ahora lo están siendo con mayor frecuencia. Por otra parte, se observan todos los cambios en lo que es su metabolismo, el aumento de temperatura, la mayor temperatura del agua acelera su metabolismo. Al haber mayor alimento disponible, ellas pueden funcionar más rápido y por lo tanto toda esta energía, todo este exceso de energía que pueden adquirir, pues se destina a una mayor reproducción.
y se está viendo también todos estos cambios fenológicos, esta alteración en los ciclos reproductivos, que no solo están teniendo más de un ciclo anual, por ejemplo, en especies que se describía solo un ciclo anual, sino que también se están reproduciendo antes y por lo tanto pueden permanecer más tiempo en las zonas donde en estado adulto. Y todo esto conlleva a esta proliferación de especies que no es lo que está ya comprobado en todo el mundo, pero sí que ya hay zonas localizadas donde se sabe que está habiendo este aumento en la frecuencia de estos blooms con todo el impacto que esto conlleva. Entonces, el protocolo de medusas tiene como objetivo determinar los cambios de distribución y los cambios fenológicos de las 3 especies principales del Mediterráneo español. Son 3 especies que llevamos ya muchos años recopilando información, por lo tanto tenemos bases de datos de casi 20 años, lo cual nos permite ver que son las que están teniendo el mayor impacto y que nos puede llevar a valorar el estado actual. Estas 3 especies objetivos son Pelagia noctiluca, que es la especie, se podría decir, la especie más importante de todo el Mediterráneo. Es una especie de mar abierto y por lo tanto se encuentra presente durante todo el año en toda la cuenca del Mediterráneo. Y luego también Cotilorrhizia tuberculata, la conocida como huevo frito, es una especie endémica del Mediterráneo, solo se encuentra aquí. Y es una especie costera, pero que se están viendo ya los efectos que puede tener, en este caso, el aumento de temperatura. Y por último, Rhizostoma pulmo, que es una de las especies más grandes del Mediterráneo junto a Rhizostoma luteum, y que al ser una especie costera también tiene un impacto muy grande y que además está presente durante todo el verano, incluso antes, ahora y después, ya hasta al otoño e incluso el invierno, y entonces el impacto de esta especie es mayor. Entonces, en este protocolo, ¿qué es lo importante? Pues detectar los momentos de aparición de las especies, y para esto es importante registrar el tamaño de los individuos, porque una aproximación del tamaño, porque con esto podemos de alguna manera estimar el momento de estrobilación de estas especies, es decir, de la reproducción. Podríamos llegar a saber con el tamaño de los individuos observados, podemos saber determinar más o menos cuándo esta especie se ha reproducido y ver si está dentro de lo que cabe su reproducción normal. Y también es importante reportar los momentos de blooms que observemos, tanto para ver si la frecuencia está aumentando, si están siendo cada vez más seguidos, y también determinar la cantidad de individuos dentro de estos blooms, porque hay muchas zonas donde quizás no son más frecuentes, pero sí son más abundantes. Y por tanto los blooms se miden de las dos maneras. ¿Cómo se hace esto? Pues este protocolo es muy, muy simple porque en realidad no consiste en hacer un censo como tal y no es solo determinado para submarinistas, al contrario, se puede hacer desde cualquier salida al mar en barca o incluso desde la playa, y solo consiste en observar y registrar la presencia y ausencia de las especies objetivo. Y aquí hay un punto importante porque lo que solemos hacer es reportar la presencia de las especies, pero la ausencia es esencial. Es decir, que en la salida que hagamos al mar o que estemos con la planilla del reporte de medusas, si realmente no vemos ninguna especie, es muy importante porque eso es indicativo de un cero real en nuestra base de datos, que luego al cotejarla con las variables ambientales nos permite determinar ante qué condiciones tenemos presencia de medusas o blooms y ante qué condiciones hay ausencia de medusas. Por lo tanto, esa presencia y esa ausencia es esencial. Es decir, que quizás lo más complejo del protocolo de medusas, que no lo es, pero podría ser lo más complejo, no es en sí el protocolo a la hora de aplicarlo, porque es simplemente observar, saber reconocer las especies y reportarlas, sino que es la constancia. Lo que necesitamos es que sea una información constante para poder realmente establecer patrones de estos blooms, estas apariciones de especies. Entonces, como uno de los puntos esenciales es distinguir las especies, la suerte o la parte muy positiva de este protocolo es que las 3 especies objetivos que se incluyen son muy fáciles de distinguir entre ellas y además son muy características entre las que son
las especies clásicas que podemos observar en el Mediterráneo español. La primera de ellas es Rhizostoma pulmo, es la medusa más común de observar entre primavera, otoño e incluso invierno. Es una especie costera, esto es importante porque se reproduce en la costa, tiene las colonias de los pólipos en todo lo que es la zona costera. El tamaño de su umbrela puede alcanzar hasta unos 45 centímetros, presenta solo brazos orales, es decir, los que nacen del centro de la umbrela, son 8 brazos orales, y no tiene los tentáculos marginales, que son los tentáculos que van alrededor de la umbrela. Es de un color blanco azulado con un ribete violeta, y esto también es muy importante porque no existe otra coloración en el caso de Rhizostoma, ni cuando es juvenil ni cuando es adulta, siempre presenta la misma coloración, y desde que son muy pequeñas, como podemos observar en la foto de abajo, la que es juvenil, muy pequeñita, ya tiene la forma muy similar a la forma que alcanza cuando es adulta. Esto no ocurre en todas las especies. Y principalmente en verano, claro, esto lo digo porque esto es lo que era lo más usual. Es una especie que suele estrobilar a principios de primavera y por lo tanto ya es visible los individuos juveniles adultos de cara a julio, finales de junio, julio, que es cuando ya es el verano y se mantiene en la columna de agua hasta inicios de septiembre. Esto era lo común, pero actualmente se está viendo esta especie en estado adulto, incluso en pleno invierno, y se está viendo individuos juveniles en lo que es mayo, abril y mayo, lo que podría indicar que es una especie que está estrobilando un par de meses antes de la normalidad. Además, esta especie ya se ha visto al menos en algunas zonas donde hemos podido analizar los datos, como la costa catalana, que está ampliando su rango de distribución y comienza a ser cada vez más común en zonas hacia el norte donde no se observaba frecuentemente. Por otra parte, tenemos a la especie Cotyloryza tuberculata, la famosa huevo frito. Es muy fácil de reconocer, incluso si miramos las fotografías donde está en la arena, que ya muchas especies pierden su forma y es difícil de distinguir entre otras, pues vemos perfectamente cómo tiene la forma de un huevo frito y que incluso si está con la umbrela hacia abajo, sus tentáculos son muy característicos, ¿no? Es una especie también costera, con una reproducción con la fase bentónica, la fase de los pólipos, y que el tamaño de la umbrela puede alcanzar hasta 35 centímetros. Sus brazos orales, como dije, son muy, muy característicos, son solo 8 brazos, pero que tienen muchas ramificaciones y que en todo el final de las ramificaciones presentan estos botones blancos y azulados que tardan muchísimo en perder la coloración y por tanto es muy fácil de distinguir incluso cuando ya está varada y lleva tiempo fuera del agua. No tiene tentáculos marginales, no presenta tentáculos marginales, al igual que Rhizostoma, y es de un color marrón amarillento, especialmente denso en el centro. Esta especie se describía principalmente en verano y otoño. Era una especie que estrobilaba hacia principios del verano y que por lo tanto los individuos juveniles y adultos se podían observar sobre todo ya hacia finales del verano, en agosto, en septiembre, y se mantenía hasta octubre en la columna de agua. Y sin embargo, ya tenemos reportes de esta especie en algunas zonas del Mediterráneo español, incluso en mayo o en junio, de individuos adultos. O sea, está estrobilando mucho tiempo antes. Lo que todavía no hemos visto de Cotyloryza es que se mantenga durante el invierno en la columna de agua. Estas dos especies, Rhizostoma y Cotyloryza, el aumento de temperatura es el principal factor asociado a esta estrobilación temprana y a esta duplicidad de su ciclo, de su reproducción, y por lo tanto es uno de los efectos que es lo que necesitamos hacer el seguimiento para ver cómo va a seguir evolucionando. Y por último tenemos a la especie de Pelagia noctiluca, que es una especie de mar abierto. Entonces esta sí que la podemos encontrar con mayor frecuencia cuando salimos, nos alejamos de la costa, es donde se encuentran sus grandes blooms. Es una especie que precisamente la temperatura no tiene un gran efecto, la alta temperatura, porque de hecho se reproduce su reproducción óptima es en menos de 20 grados, pero claro, es una especie que se seguirá reproduciendo en gran cantidad porque sí que hay otros factores que le favorecen. Y se reproduce en mar abierto, y el problema que estamos teniendo con Pelagia, y por eso es que se incluye en el protocolo, es que debido a otras condiciones climáticas causadas generadas por el efecto del cambio climático, están permitiendo que su llegada a la costa sea cada vez más frecuente, y por eso se están observando estos blooms en muchas zonas costeras
y el impacto de pelagia es muchísimo mayor porque sí que es una gran depredadora en cuanto al impacto en ecosistema marino y también es la especie con mayor capacidad urticante y por tanto tiene mucho impacto a nivel de actividad antropogénica. El tamaño de su umbrella se ha descrito hasta unos 25 centímetros. Esta presenta 4 brazos orales y sí que tiene los tentáculos marginales alrededor de la umbrella. Y lo más característico es su color rosa rojizo, que es muy fácil de distinguir y que si miramos en la fotografía de abajo a la izquierda, vemos que tiene como unas pequeñas verrugas, que son las concentraciones de nidocitos de las células urticantes, y que son bastante fáciles de distinguir cuando la medusa se encuentra en buen estado e incluso varada en la arena, pero es importante saber que cuando son juveniles, cuando son pequeñas, tienen pocos centímetros, es totalmente marrón. Esta especie no pasa a tener el color rosa rojizo hasta que no va pasando a su tamaño adulto. Entonces, sabiendo reconocer las 3 especies que son bastante fáciles de distinguir entre ellas, pues el protocolo a la hora de recoger la información es bastante simple. Esto se va a recoger en un formulario específico de lo que es el tema del proyecto de Alerta Medusas, donde se va a incluir sobre todo la información para estas 3 especies objetivo, Cotilorrisa, Rhizostoma y Pelagia. Se va a registrar la abundancia en categorías, siempre que se pueda contar los individuos, pues lo mejor siempre es los números absolutos para luego pasarlo a categorías, pero en caso de que no, existen las 3 categorías de pocas, bastantes y muchas, cuando es imposible de contar los individuos, y que va a estar todo esto incluido en el formulario de recogida de datos. Y luego es importante el tamaño de los individuos, el rango de tamaños con una estimación del diámetro de la umbrella. Cuando estamos hablando de un bloom o estamos frente a un bloom, lo ideal es escribir un poco el rango que hay, desde la más pequeña hasta la más grande que podemos observar, sobre todo por lo que explicaba de que con ese tamaño podemos de alguna manera estimar el momento de estrobilación, o sea, la edad de esa medusa, y podemos más o menos saber cuándo ha estrobilado y si está dentro del rango normal. Una cosa importante es que la planilla de recogida de datos incluirá a otras especies que no tendrán la misma relevancia dentro del formulario, pero sí es importante ya que el reporte de especies registradas, por ejemplo, por primera vez en una zona o cualquier hecho anómalo, algo que a lo mejor había sido una especie esporádica y que ahora comienza a ser cada vez más frecuente, podría ser un indicador para analizar y, por tanto, llevar a una próxima ampliación de este protocolo y de especies, porque podrían ser algunas de ellas también indicadoras de cambio climático. Sabemos de otras especies o alguna propia de la zona y otras invasoras que están ya también ampliando su rango de distribución y que en este momento, en este protocolo, para lo que es el proyecto de M-Climate Tour, nos hemos centrado en estas 3 precisamente por el periodo en el que se registran estos datos. Pero si abarcáramos todo el año, claro que hay otras especies que son más predominantes y que tienen mayor importancia que estas 3 especies objetivo. El kit del protocolo tiene las presentaciones, los briefings que van a estar disponibles para los centros de buceo para que podáis formar a los buceadores o a la gente que salga con vosotros a las salidas de snorkeling o lo que sea que vayáis a realizar en el mar. Este protocolo no está 100% definido para solo buceadores, sino que es un poco más amplio su aplicación. Vais a recibir el formulario de registro de observaciones, que al final es exactamente lo mismo que luego está en la plataforma de observadores del mar, con lo cual será simplemente volcar la información de un lado a otro. La idea de que exista este formulario es simplemente facilitar estas salidas en barca, estas salidas al mar, que a veces para poder registrar mucha información, si nos encontramos frente a un bloom y tenemos que registrar muchos datos, pues os facilitará la forma de mantener esta información sin olvidarla y poder luego trasladarla a la plataforma. También vais a contar con guía de identificación de especies y el póster de observadores del mar de Alerta Medusas. Y con esto vais a poder también distinguir otras especies que no son la especie objetivo, pero que por suerte las especies claves del Mediterráneo son muy diferentes entre ellas y con esto se facilita la identificación. Como paso importante del protocolo, y se ha mencionado en todos los protocolos anteriores, es subir los datos a la plataforma. Si los datos quedan solo en las planillas de registro o en las tablillas que lleváis bajo el mar, pues no podemos acceder a ellos.
no se pueden validar, los equipos científicos no podemos trabajar con esta información y lo que necesitamos es que entre todos podamos contribuir. Si podemos analizar esta información los equipos científicos, sí que podremos llegar a entender qué es lo que está sucediendo, cómo está el estado, ¿no? del tema de las proliferaciones de medusa en todo lo que es la costa mediterránea española. En cuanto al calendario de monitoreo de estos ODM Climate Days, pues alerta medusas se puede aplicar durante toda la temporada. Aquí está mencionado desde julio a noviembre, porque es donde están pactados los otros 3 protocolos, pero alerta medusa se puede comenzar, ojalá cuanto antes, y se puede seguir aplicando durante todo el año, porque precisamente es fuera del periodo clásico de verano, se podría decir, que es a lo mejor donde se van a detectar estas anomalías que a lo mejor van a ser más indicativas que otros datos. Entonces, la dedicación al proyecto Alerta Medusa es compartida con los otros 3 protocolos. Como mínimo, nuestra sugerencia es que cada vez que se salga al mar a aplicar alguno de los otros 3, pues también se aplique el protocolo de Alerta Medusas, pero al ser un protocolo sencillo y que se puede integrar fácilmente, pues ya lo podéis también rellenar planillas cada vez que se haga una salida o que se detecte alguna información interesante. Y creo que eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias y quedamos atentos a las preguntas.